Francisco, primero que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Como ya te platiqué, esto va a traducirse junto con 71 entrevistas, creo que tenemos, y se van a integrar todas finalmente en un libro que tentativamente se va a llamar Los Pioneros. Y bueno, como te explicaba por ahí en algún mensaje, eh, queremos terminarlo el año entrante, por ahí de la segunda mitad, y la idea es producir un libro que tenga QRs con pedacitos de videos, que tenga, también hemos tratado de, o estamos viendo si podemos meter realidad aumentada y a ver qué más le metemos, ¿no? La inteligencia artificial todavía no sabemos cómo nos puede ayudar, ¿no? Ya nos está ayudando, ¿eh? Yo hago muchas cositas también, pero sin exagerar. Uh-huh. En cuestión de apoyo en textos y todo eso, investigación. Sí, ok. Y bueno, y vamos a hacer un evento de lanzamiento, algo así como el túnel del tiempo, y ahí les vamos a entregar el libro a las personas entrevistadas, y a las que no puedan ir, pues se los vamos a mandar. Entonces, pues por ahí va la cosa. De entrada no sabemos cómo vamos a monetizar este esfuerzo, pero todo indica que al final de cuentas vamos a vender los libros, no vamos a vender paquetes, y vamos a hacer ese tipo de actividad, ¿no? Por ahí va la cosa, y estas grabaciones, al final de cuentas las vamos a desmenuzar dependiendo del tema del que vayamos hablando, ¿no? Esa es la idea. También platicamos ya con gente de Compaq, con gente de Aspel, con gente de Control 2000. Quizá esos nombres te suenen conocidos, ¿no? Claro, les ayudamos a nacer. Claro, exactamente. Bueno, y bueno, para comenzar, platícanos un poquito de tu origen, dónde naciste, qué estudiaste, cómo estuvo ese rollo. Bueno, una pausa, permíteme un segundo, verás. Ya vas a tener que hacer la edición, sorry. Ok, regresando. Bueno, mira, no, primeramente gracias por la entrevista, la oportunidad, viejos compañeros de la computación, iniciando aquí en Hermosillo, y ahora tú ya eres una figura nacional, eres la autoridad del canal de la industria del cómputo y de la informática, bien consolidado. Muchas felicidades, Marco. Gracias, Francisco. Marcos Maitorena. Y pues mi participación en todo esto, digamos, inicia pues a partir de haber estudiado ¿Dónde naciste primero que nada y cuándo? Soy de Hermosillo, Sonora, soy de mayo de 1959. Órale, muy bien. ¿Estudiaste dónde? Estudié en Monterrey, en la ciudad, en el campus Monterrey. La carrera, iba iniciando la carrera de ingeniero en sistemas electrónicos, que fue hecha así como para nerds, que era la mezcla de software con hardware, procesadores, microprocesadores, sistemas operativos. Híjola, nos metieron mucho, hasta física cuántica. Tríncate. Una materia ahí muy sofisticada ahí de Schrödinger y cosas así. Bien.
Ahí en el TEC de Monterrey me imagino que entraste en contacto con las primeras PCs que andaban circulando en México, quizá Apple, quizá IBM, quizá Electra, o no sé cuál de ellas, ¿no? No. El Tecnológico de Monterrey se distingue, el campus en Monterrey, por haber sido los que primeros pusieron una buena cantidad de Apple II. Pero antes de Apple II había, de 8 bits, había Commodore. No, había Commodore. Sí, Commodore, y que era uno. Cromenco, quizá. No, las Cromenco no. Las Cromenco, esas ya las pude ver yo aquí en Hermosillo, pero había unas Commodore y había algún otro monstruito por ahí de 8 bits. Las Commodore era una propuesta muy interesante, muy interesante, y con resoluciones de pantalla muy interesantes en algunos de sus modelos, que superaba a las primeras propuestas de Apple, del Apple II. De esa carrera, que era software y electrónica, y nos llevaba hasta electrónica de comunicaciones, yo rápidamente me ubiqué y destaqué en software. Yo soy de los poquísimos fifís, hoy se les dice fifís, que habiendo estado allá en Monterrey, pues yo no era fifí, porque con muchos trabajos mis padres me mandaron a estudiar a Monterrey, y yo comencé a trabajar medio tiempo y estudiar en el TEC de Monterrey. ¿Ahí trabajabas ahí mismo en el TEC? No, eso hubiera sido la parte cómoda y lo que muchos hacían, ¿no? Sobre todo los becarios, ¿no? Que ahí los ocupaban. No, yo toqué la puerta del grupo Protexa y me introdujeron en fíjate nomás, en la primera fábrica de microcomputadoras en México, basada en el kit de desarrollo Altair, basado en el 8080 o 8088 procesador, con un MS2 incipiente lleno de errores. Y ahí en esa fábrica, en un almacén ahí de Protexa, había un mapa ahí en la pared con unas 12 banderitas, orgullosos porque eran sus instalaciones de microcomputadoras en México. De ahí, ¿y se vendían bajo qué marca? Altair. Okay. El mismo nombre del kit, ¿no? Que sabemos que fue el primer kit comercial en el mundo. Para que alguien armara una microcomputadora. Esa misma empresa, después de que no logró un contrato que pretendían fuera millonario con la CFE, me pasan a mí a un área de desarrollo, a un lado de un doctor en computación que tenía un monstruo, un desarrollo en software que era un generador de aplicaciones. Órale. Imagínate eso. Desde entonces ya había eso. Sí, estamos hablando del 76 más o menos. Y yo me tiro un clavado a esa programación muy complicada. Nadie en aquellos entonces las documentaba. Olvídate de programación estructurada. Y además era un tipo medio soberbio que ni siquiera me decía exactamente qué es lo que yo quería que hiciera. Pero ¿En qué lenguaje trabajabas? En Basic. Pero se me quedó a mí grabado la posibilidad de hacer, y que era posible hacer, generadores de aplicaciones. ¿Sí? Y no siempre estarlo programando aquellos desde cero. Claro. De ahí paso, afortunadamente, todo te va formando, ¿verdad? Al grupo Alfa, a su corporativo, a Dinámica. Dinámica era una cosa muy, muy, muy importante, con muchísima inversión que realizaban, porque en Dinámica tenía varias áreas, pero el área de desarrollo de software, construíamos software como para las mejores y más importantes empresas del mundo. Por ejemplo, Alfa
estaba trabajando en desarrollarse en lo turístico y creo que por allá en Nayarit tenía un desarrollo turístico y luego también tenía jets, entonces iba encaminado a una línea aérea. Entonces ahí estábamos construyendo softwares para una línea aérea internacional y softwares para hotelería a nivel internacional. Para lo mismo, primero ellos habían desarrollado, y eso que fue muy importante para mí, estándares de programación. Se utilizaba COBOL. Estándares de programación tremendamente bien hechos, realizados y aplicados y observados para que no nos saliéramos de eso, que es lo que permitía que hubiera rotación en el desarrollo, lo que en tiempos actuales, ¿verdad?, se logra a través de una buena administración de los proyectos, con el Scrum, y luego, pues porque vino la programación estructurada. En aquel entonces, pues no era estructurado, era COBOL, pero con la estructura de COBOL más esos estándares, era muy fácil darle continuidad a grandes proyectos de software. Me graduó y ahí formó a ser fundador de una empresa de software que trabajábamos en mini computadoras y llevábamos la administración de las inversiones de todas las sucursales de Banamex en Monterrey. Y el socio principal era Armando Robles Pompa, de aquí de Hermosillo, en paz descanse. Me invita y era una empresa de puros nerds porque teníamos la división hardware donde se diseñó una propuesta de procesador y de microcomputadora diferente al esquema tradicional que se venía utilizando. Y se armó. Y hubo ciertas pruebas, pero yo estaba en el área de software. Y ahí es donde retomo lo del generador de aplicaciones. Y también terminamos poniendo siendo socios de la primera tienda de microcomputadoras en Monterrey, en el mall de Monterrey, el primer mall en San Pedro, recordarás, a un lado de la Plaza de los Tubos. Misma con la cual, después de un convivio de los sonorenses, me estrellé directo. Oye, ¿y qué vendían en esa tienda, Francisco? La computadora eran las Commodores. La propuesta eran las Commodore, que como te digo, eran una propuesta muy poderosa, muy bien hechas, y todavía no estaba el boom de las Apple II, ¿no? Y esas Commodore tenían el sistema operativo CP/M. Sí, todas las de 8 bits eran CP/M básicamente, que después el MS-2 fue una copia, una adaptación del mismo. El CP/M tenía muchas bondades, en fin, ya sabemos la historia de Microsoft, ¿no? Sí. Avanzaba 3 y retrocedía 2 pasos, ¿no? ¿De qué año estás hablando ahí? Ahí estoy hablando del 81-82. Dejo Monterrey porque después de un año de trabajo, pues no, y pues yo tenía que mantenerme, ¿no? Claro. Y ahí me regreso después de curarme de todos los males y una semana en el Club Mediterráneo de Playa Blanca. ¡Uah! Decía el doctor que yo ya no podía comer y cuidar mi estómago o tenía que operarme porque mi hernia hiatal tenía que ser operada. Le dije, estás loco, y me fui, me reventé y me curé. ¿Te operaron? ¿Te operaron? No me operaron. No. Eres 3. Es que yo sí tuve una operación de hernia hiatal hace varios años ya. Ahí está. Y te regresas a Hermosillo y ahí de alguna manera te conectas con Microcontrol Digital, con don Luis. Hubo un paréntesis ahí. Mi madre era una de las primeras 3 agentes independientes de bienes raíces. Ella administraba las propiedades de la Universidad de Sonora y hizo grandes operaciones. Yo intenté, porque pues yo ya entendía que el dinero estaba
en ese tipo de negocios. Ujú. Entonces intenté ahí automatizarla y meterle algunos elementos, pero no, habían hecho un esfuerzo muy, muy grande para que yo estuviera en el TED de Monterrey. Es como que se iba a poner a vender casas, ¿no? Porque Exacto. estábamos hablando de grandes propiedades. Bueno, entonces ahí pues me doy cuenta que tengo que pedir trabajo. Malamente ya me había venido a Hermosillo, porque allá en Monterrey lo que nos sobraban eran oportunidades a los que egresamos de esas carreras. Los Claro. grupos corporativos nos hacían fiestas, reuniones, casi nos ponían todo así para que nos quedáramos ahí con ellos, y así fue con todos los de mi generación. Y en Hermosillo era Nada, muy, muy incipiente todo eso, ¿no? nada. Esa bonanza allá en Monterrey terminó pues a finales del 82 con las crisis, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces toco una primer puerta y es una empresa que tenía mini computadoras, no había mucho que hacer y llego a microcontrol digital con Raúl Fuentes. Con don Raúl Fuentes, que en paz descanse. Fuente, en paz descanse, que era la primer tienda de microcomputadoras establecida en Hermosillo. Ahí sí, Cromencos, no sé si él distribuía la Radio Shack y alguna otra, pero se daban cuenta ellos que no había software. Uh-huh. Y todo tendría que estar en manos de programadores genios, programadores que ellos eran los propietarios del software y que si ellos morían, pues moría el sistema porque no había documentación, no había fuentes, y ese era el mundo que Así existía. se estilaba. Así es. Entonces, él platicó con una persona, el señor Luis Herrera Fernández, que él era ya prestigiado en el área de reclutamiento y selección de personal, sobre esa necesidad, y es cuando yo toco la puerta ahí me contó y me dice, ve y platica con Luis, y ahí donde surge la idea, ellos tenían una carpeta de software en Estados Unidos para las Cromenco, de sistemas administrativos, y me dice, ¿tú crees que podamos hacer esto? ¿Tú puedes hacer esto? Encabezar este proyecto. Tenemos aquí un socio de lo que queremos hacer, una empresa, un programador de esos especiales, se llamaba ingeniero Ernesto López, y tenía una contabilidad en Basic. Fue compañero mío en la ingeniería civil. ¿Verdad que era un buen programador? Era un tipazo, sí. Y verdad que era así. Ahí lo veía yo con una calculadora programable, cabrón. Puta, decía yo, puta, cabrón. Pues fíjate, la primer tarea que me ponen, veo el programa de la contabilidad, yo no sabía contabilidad, a nosotros los nerds allá en el TEC de Monterrey, en esa carrera hecha para quién sabe, para gente de otro planeta, pues cero administración, ni siquiera sabía yo qué era la contabilidad, pues a estudiar, ¿no? A conocer el programa. Y me doy cuenta que el programa pues estaba hecho para ser utilizado por él, ¿no? ¿Cuál experiencia de usuario? ¿Cuál user interface? Interfaz del usuario, como ahora se conoce. Entonces, y yo viniendo de alfa, de dinámica, donde los sistemas pues se hacían con gran calidad y con una visión de usabilidad, ¿verdad? El término usabilidad no existía. Yo le digo, pues muy bien, ¿no? Procesará muy bien la información, pero pues esto repele a las personas para usarlo. Entonces, la primera y difícil tarea fue convencer a Ernesto con mucho tacto de, a ver, vamos a cambiar estas pantallas, a ver, vamos a cambiar esto otro, ¿sí? Y así, poco a poquito, hasta que... No chingas, te decía. No, me decía peor. No, no es cierto, no es cierto. Era callado. Yo creo que sí entendía cuál era el objetivo y lo logramos. Y yo creo que a una muy buena velocidad. Y así sale el sistema contable Negoplan. Órale. ¿Sí?
El primer sistema contable. El primer sistema contable empaquetado. Pero también yo me doy cuenta que si tú vendes a las personas software, pues la gente no sabía darle valor al software. La gente quería ver que estaba pagando por algo. Ajá. Y que estuviera pesado, ¿sí? Sí, claro, claro. Entonces, no solo fue mi tarea la de ayudar a ciertos cambios en el diseño, a esa interfase, a esa operabilidad, sino que todo el aspecto de mercadotecnia, imagen, diseño, pero sobre todo un manual que con dibujitos, con figuritas, rompiera un poquito ese miedo, ¿no? Ajá. Aunque muchas veces este tipo de manual describía lo que estaba viendo en pantalla. Luego, venía acompañado por... Un mapa. Le llamábamos, inventamos, el diagrama de navegación, ¿sí? Ok. No te pierdas, ¿sí? Fíjate lo que estás usando, que si tú quieres llegar a tal parte, va a ser a través de estos menús, ¿sí? Okay. Está desenfocado ahí, ¿no? Va a ser a través de estos menús, ¿sí? Esto es lo que es tu sistema. Y este venía en una carta grandota, ¿eh? Esta es una reducción, era una carta grandota del sistema. También traía, te voy a decir en qué consistió la cruzada. Traía los formatos para llenarse manual, ¿sí? Y la hoja en papel en forma continua, ¿no? Para la impresión de facturas y todo eso. Pero también traía los formatos para que tú como contador registraras que ibas a utilizar un sistema en computadora y que Hacienda te lo permitiera. Bueno, ¿qué fue Negoplan? Fue una cruzada nacional para convencer a los contadores, principalmente porque eran en quien los administradores y dueños depositaban la información y la confianza sobre lo mismo, y pues también tenía que ver con lo fiscal, ¿no? Una cruzada nacional para convencer a esas personas que todavía usaban hojas tabulares, printaform, para llevar la contabilidad y la administración completa. Había contadores que tenían hasta 12 niveles de subcuentas y llegaban hasta la cuenta del producto en el inventario. Convencerlos que ahora en algo que ellos no iban a ver, iban a tener que confiar para llevar su administración. Pero en el Inter... Había resistencias de parte de ellos. Toda. Entonces uno se apalancaba en el testimonio de alguien que ya lo estuviera usando y continuamos desarrollando. Creamos un primer equipo de desarrollo con gente local del ITH y por ahí venían 2 personas que habían estudiado en el TEC de Monterrey y así continuamos desarrollando y a mí me tocó de nuevo prácticamente diseñar lo que ahora sería el cuentas por cobrar administrativamente, lo que sería el cuentas por pagar, lo que sería la facturación y ventas, para finalmente tener, tú dime dónde lo pongo, no se enfoca, ¿no? Un poquito más para acá. Ahí te pasaste, ahí está. ¿Sí? Para finalmente tener
Una, dos, tres, cuatro, cinco aplicaciones, cuatro en ese momento, ya después vendría la nómina. Inventarios no estaba todavía. Sí, inventarios, contabilidad, inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios. Después vino la nómina. Okay. Ahora, en Estados Unidos el concepto de ERP ya existía y en México también a nivel macrocomputadoras, toda la administración integrada en un solo software. Pero para esta cruzada que teníamos que emprender en México, yo decidí no hacerlo como un ERP, sino hacerlo como sistemas independientes y que luego hubiera un módulo conector que integrara toda la información, y a eso le llamamos el intercom. Okay. Y así es como se comercializaba. Pregúntame, Marcos, porque luego vienen otra evolución de la empresa. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los retos principales para hacer avanzar este proyecto a nivel nacional? Bueno, los retos y los medios que utilizamos para lograrlo. Los retos era primeramente la aversión al cambio, ¿sí? El costo es muy fuerte, el costo que implicaba, pero era un software pues que no era carísimo, pues sí era accesible, pero era la confianza. Luego, la creación de la red de distribuidores a nivel nacional. Luego, el mantenimiento de esa red de distribuidores y los roadshows que hacíamos, donde yo muchas de las conferencias las realizaba. Ya después la empresa comenzó a crecer en estructura. Ya teníamos... ¿Cómo en qué momento dijeron ustedes, esto tenemos que manejarlo a través de distribuidores? Desde un principio, Marco. Desde un principio. Sí, desde un principio. Mira, aquí está la suite completa. Okay. ¿Sí? Aquí vemos las utilerías. ¿Sí? Okay. Todas las carpetas, una carpeta por módulo. Módulo y utilerías de mantenimiento. Okay. Cabe señalar que yo no había visto o no había puesto atención en lo que eran los respaldos. Hubo algunas cosas ahí que a mí se me ocurrieron, no sé si las inventé o no, pero lo que son que ahora, tú sabes, los respaldos están muy evolucionados, lo que son generaciones de respaldos y todo eso, ¿no? Entonces, de nada servía que en las empresas sacaran un respaldo en un disquete, están pegados a la funda plástica, en un disquete de verdad de 5 pulgadas, si el error ya estaba, lo convertías en un respaldo y se propagaba el error. Entonces, en fin, muchas cosas que aportamos como tecnología, pienso yo, pero también aportamos a la industria el concepto de hacer las cosas así, modulares, empaquetadas y con mucha mercadotecnia. Cuando ya crecimos y pues teníamos la necesidad constante de nuevas ventas, quizás ahí andábamos en... ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿estás hablando ya del 84 o algo así? No, estamos hablando que comenzó el proyecto en el 82 y yo concluyo en el 86, ahorita te explico. Fue muy rápido. Fueron 3 equipos de desarrollo distintos, ¿sí? Terminaron mis ex socios de Monterrey siendo los que me maquilaron los últimos sistemas, por ejemplo. Okay. Y los saqué de software de minicomputadoras a microcomputadoras y les transmití todo ese know-how de estándares y años después se convirtieron y siguen siendo líderes en Latinoamérica en hotelería. SA Solutions de Monterrey, ¿sí? 3 equipos de desarrollo, al final pues fue esa mezcla con desarrollo externo, ¿no? Que me lo maquilaron como igual. Sacamos al mercado el primer
procesador de palabras Textoplan. en español y con un componente de corrección ortográfica en base a algo que me la fumé y hice yo un algoritmo que luego lo programaron basado en tablas, ¿sí? Porque me gustaba mucho la ortografía. Pues imagínate, ¿no? Yo soy el que hizo la mayoría de los manuales, ya después era más fácil. Igual el manual de Textoplan, un procesador de palabras enfocado para el uso de las secretarias, ¿sí? Que les quitara el miedo, ¿sí? Esto me lo maquiló José María Ramos, una persona aquí de Sonora, y después entramos a la construcción con Construplan, un software que ya estaba consolidado de Marte García, el ingeniero. Igual, el mismo proceso de darle una imagen y una usabilidad correcta a través de su interfase de usuario y la experiencia de usuario, y meterlos en documentación similar a la de Negoplan. Oye, y este Marte García andaba mucho en las nubes y todo eso. ¿Cómo lograste centrarlo? Híjole, cómo batallé con Marte. Que en paz descanse. Pero lo logramos, lo liberamos. Ya murió también Marte. Ya murió, sí. Mira. Yo usé su programa. Sí. Ahí está el equipo. Éramos una empresa enfocada en búsqueda de la excelencia, el libro bestseller de aquellos tiempos. Y fuimos de la primera empresa en Sonora que entró a dinámicas de desarrollo organizacional con Sergio Garrido. O sea, estábamos buscando que todo fuera muy bien hecho, ¿sí? El software era una fábrica, mira, aquí está. Sí, la reproducción, el empaquetado del software, ¿sí? Era una fabriquita. La compaginación de las páginas. Sí. Las carpetas que me las producían en Guadalajara. Sí, ahí está Luis Herrera y tu servidor, y una asistente que fue muy importante. Aquí estamos en desarrollo organizacional en San Carlos. Órale. O sea, era una empresa de excelencia. Éramos una empresa que hacíamos publicidad y podíamos verla a todo color en una plana en la revista Expansión, imagínate. Como igual en planas casi completas del Excelsior y en las principales ciudades de México. En ese momento... Le metieron una lana, ¿no? Lana que de ahí mismo salía porque no había capital prácticamente de los socios, que fue saliendo de ahí. Cuando nos damos cuenta de la importancia de este proyecto, un poquito antes de lo que te digo de ya estar en todos los medios, yo trabajaba localmente. Primeramente tenía un diseñador con un respirador donde armábamos con cera originales de los formatos y de muchas cosas. Luego una agencia de publicidad local, pero luego yo ya contrato a Adler Publicidad de Francisco Uralde en Guadalajara para hacer campañas y conceptos relevantes, como por ejemplo, ahí está la ciudad de Hermosillo y están en todas partes los logotipos de Negoplan y Textoplan, ¿sí? Aquí está la ciudad de Guadalajara, ¿sí? En la rotonda ahí, o sea, la gente que se identificara y viera cómo que la marca ya está en Guadalajara, ¿sí? La Ciudad de México, ¿sí? Muy bien. La Ciudad de México, seguimos conectados. Sí. ¿Me escuchas? Yo sí. Ok, yo también. Me está dando aquí una señal rara. Y Monterrey. ¿Sí? Las principales ciudades. Sí, y la campaña pues era, estamos en todo México, ¿no? Para ese tiempo ya estaba, ya tenía competencia, ¿verdad? Para ese tiempo
al final había surgido Compaq. El primer equipo de desarrollo se salieron tres de ellos, el que era el gerente de sistemas y dos de ellos, y ponen competencia. De la noche a la mañana. Ahí se trabó. Se trabó la... Y pues en aquel entonces no había financiamientos gubernamentales ni fondos para esta industria ni nada de eso que nos ayudara. Entonces, pues toman la decisión de que se cerrara el área esta de NegoWin, de investigación y desarrollo, que era pues lo que yo veía como el futuro. Entonces yo ahí ya pude percibir, bueno, esto ya no va a ser lo mismo. Entonces yo ahí decido salirme unos meses después y me compran mis acciones los socios. No me fue mal porque yo no invertí ni un centavo. Okay. El 21% que logré como socio fue el resultado del trabajo de lunes a domingo sin de tu actividad. Sí, sin límite y por esa pasión con lo que lo hacía, y pues debo haber sido importante, ¿no? Que logré esas acciones y pues finalmente ahí concluye mi participación. Continúo con una buena relación con don Luis y 2 años después o año y medio después venden la empresa al ingeniero Sergio Arechiga en la Ciudad de México y ya me acuerdo de él. Sí, Delgado él. Sí. Y ya para inicios del 2000, pues ya no se oye Negoplan. No. Ya no se oye Negoplan. Se fue desapareciendo. Pero dejó el ejemplo y muchos lo dijeron por allá en el 85, cuando íbamos a las oficinas gubernamentales, ahí quien estaba a cargo de la subsecretaría de tecnología, no sé qué, dice, alguien dijo, tú eres el Bill Gates de México, ¿no? Y ahí va la anécdota. Venía en el avión, después de la firma del contrato y ya las primeras visitas posteriores a HP, a Hewlett Packard, y abro en el avión el Excelsior, a páginas centrales. Y a la madre. ¿Máquinas qué? A la madre. Abro las páginas centrales del periódico El Excelsior, que era el más importante en México, y corrijo, a la torre, ¿qué estoy viendo? De un lado estaba la carpeta de Negoplan en las páginas centrales y del otro lado estaba la microcomputadora de Hewlett Packard. ¿Qué crees que siente uno? No, tu aura, pasa la azafata, me le quedo sonriendo, regresa la azafata porque la cautivé,
Se sienta al rato aquí en mi descansabrato y estamos plática y plática y nos agarramos de la mano y me lleva a la cabina de pilotos y termino mi viaje. Bueno, no, antes de aterrizar ya me regreso y pide permiso porque no tenían permiso de bajarse en la ciudad de Hermosillo. Se baja y ahí enfrente de todos me da un beso en la boca. El resultado de Negoplan. Eso no se te va a olvidar nunca. Y así cierra la historia de Negoplan. Y bueno, pues ya Negoplan se apagó. Pero quedó en el ejemplo de mercadotecnia de cómo hacer las cosas para muchos, porque lo siguieron haciendo de esa manera. Cuando platicamos con la gente de Aspel y de Compaq, siempre recuerdan que el primero fue Negoplan, ¿no? O sea, qué bueno. ellos lo reconocen, ¿no? Me da gusto oírlo. Porque pues tú sabes, después ellos se volvieron en unos gigantes, ¿no? Con cientos de miles de usuarios de sus sistemas, pero pues ya Negoplan les había dejado el camino libre. Sí, esa cruzada de adoctrinamiento. Exactamente. Y sobre todo la cuestión de vencer las resistencias de los distribuidores y de los contadores del lado del usuario, ¿no? Eso era realmente un reto. Digo, yo lo viví, pues, o sea, yo vendí algunos Negoplan, vendí Compaq, vendí, no recuerdo qué otros sistemas administrativos, pero bueno, la competencia para mí en aquel tiempo eran los distribuidores que tenían Negoplan, por eso también conseguí el Compaq, ¿no? Me fue a visitar allá Hermosillo, apenas comenzando, me fue a visitar José Luis de Alba, de Compaq, me fue a visitar y muy labioso el tipo, muy, o sea, con mucha retórica para convencerte, ¿no? Y él andaba ya de evangelista, pues, ¿no? También iban comenzando apenas y bueno, pues, ok, está bueno, le dije yo, vamos a hacer algunas cosas con ustedes, ¿no? Y recuerdo un sistema que tenían ellos de inventarios que era muy poderoso y que me permitió resolver el problema que tenían algunas maquiladoras de Mexicali. ¿Te acuerdas de Videovisa? Que maquilaban ahí los cassettes que rentaban, los VHS y bueno, el sistema de inventario ahí nos ayudó mucho, aunque tuvimos que hacerle sus modificaciones para adecuarlo, ¿no? Pues, tú sabes, esas cosas siempre suceden con los sistemas que hay que adecuar a veces algunos detalles, ¿no? No todos se acomodan a todas las empresas, pues, ¿no? De alguna manera hay empresas muy especiales que tienen algo muy especial, nada más de ellos y bueno, pues o sea, por eso la importancia de que los sistemas fueran flexibles, no abiertos, pero sí con facilidades para comunicarse con otras fuentes de información, ¿no? Y ese era el reto de cada módulo, era un RP por su cómo iba evolucionando su grado de adaptabilidad, ¿no? De configuración, ¿no? Exactamente. Oye, Francisco, y ¿en qué año Negoplan ya dejó de funcionar? ¿Tú recuerdas eso?
No, pues yo estimo que yo vendí mis acciones en el 86 a finales. Yo creo que en el 88 se habrá vendido la empresa, 89, 88. Pero como te digo, o sea, llegando a los 1900, ya, o sea, yo estaba sorprendido, pues, o sea, yo sabía que no iban a poder seguirlo desarrollando quien lo compró. Okay. O sea, aunque les hubieran dado los fuentes, no iba a ser fácil. Además, tenían que convertirlo a otro COBOL, que pudiera haber sido el RM COBOL, que sí te daba la opción, no me acuerdo quién era el propietario del RM COBOL, que sí te daba lo multiusuario. Pero, no sé. Antes de que lo vendieran, se podía trabajar, porque las redes salieron hasta el 89, 88, pues. Además, o sea, las redes no estaban propagadas, entonces, con los módulos que tenía el sistema de integración, pues tú podías integrar un sistema y otro en computadoras distintas sin ningún problema. También es que no pegaba mucho porque las redes, el MLAN y todo, o sea, no estaba programado, no había un estándar. Fue un desorden todo eso de las redes que tardó muchos años en resolverse. A mí me tocó instalar la primera red que no era Ethernet, era ArcNet, y que lo manejaba un agente de Micron en Irapuato. Exacto, y esa es una también de las cosas que están aquí en mi libro, ¿no? Que yo digo que fue el primer home office en la región, porque yo me llevaba a la casa los fines de semana una microcomputadora. ¿Quién se daba el lujo de llevarse una microcomputadora y enseñarla a sus amigos y parientes una microcomputadora en casa? Ya era una Micron hecha en Irapuato, 8 bits. Exactamente. Sí, bueno, era muy raro eso que tú dices. De hecho, yo tenía en el 82, 83, yo tenía una IBM PC y la usaba en mi casa en un segundo nivel que tenía ahí, y entre los vecinos se desparramó la idea de que yo hacía brujerías ahí. Pero espérate, en el 82 ya había IBM PC de 16 bits. Sí. 82. Pues no recuerdo si eran de 16 bits o eran de 8, pero la primera IBM PC que salió en el 81, yo compré... Bueno, sí, en Estados Unidos, a México no llegaba todavía. No, a México no llegaba, la compré. No llegaba. Yo estaba estudiando en Tucson en ese tiempo. Por eso, claro. Y la gente ahí, mis vecinos, decían que ahí hacía brujerías con una computadora, ¿no? Era muy raro, pues, en efecto, ¿no? De hecho, en esa suite que desarrollamos en C, la NegoWin, el nombre clave del proyecto, yo, y quizás gracias a la preparación de mi carrera, ¿no?, de sistemas operativos, en el manejo de la base de datos ya estábamos considerando las colisiones, las interrupciones y todo eso para resolver lo que era multiusuario. O sea, NegoWin venía a resolver el uso multiusuario, ya nomás había que ponerle el hardware de una red. Claro. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito. Oye, Francisco, esta es una historia fascinante. Yo quería que estuviera aquí mi socio con este libro que acaba de llegar de vacaciones, pero desafortunadamente no se pudo unir, pero le va a gustar mucho esta entrevista porque nos está platicando del nacimiento realmente del software administrativo en México, ¿no? Sí. Más bien del software administrativo basado en PCs, ¿no? En PCs. En microcomputadoras. Sí. Que llegó a superar el de las grandes computadoras, no lo dudo.
Seguro, seguro, porque pues esas minis seguían estando en manos las manejaban pues técnicos que no tenían Que más visión, pues, ¿no? incluso seguían usando RPG, ¿no? Y Sí, cosas de ese estilo, ¿no? sí, sí, Y el sí. desarrollo se dio en la microcomputación. Eh, oye, Francisco, unas preguntitas personales. ¿Qué comida te gusta más? ¿Qué tipo de comida es a la que más Bueno, te gusta para ir por ahí? mira, básicamente aquí en la casa somos pez veganos, ¿sí? Lo cumplimos en la mayor proporción que podemos. Cuidamos mucho nuestra salud, hubo un problema de cáncer con ella, ya se superó y pues eso te mueve el tapete y te hace reflexionar porque los siguientes años de mi vida son los mejores y ya comenzaron a hacerlo. Pero pues hay que cuidarnos en salud, mi amigo. Por supuesto. Y Pero música. ¿Qué si me tipo? invitan y hay tacos de carne asada, sí hago excepciones, por supuesto. Vale, claro. De música, ¿fuiste rockero? ¿Fuiste De eh, música, o la música en español? ¿Qué música te gusta más? de la música yo traía bases de música, yo tocaba piano de joven, después ya de adulto, de forma lírica el piano, ya había perdido la práctica de la lectura de las notas. Me gustaba cantar, no era extraordinario. Toda la música, desde la clásica hasta el rock, sin llegar al rock más pesado. La música ranchera y los inventos de ahora, nada de eso, ¿no? Reggaetón. Serrat, Sabinas. Sí, la música, dijiste Sabinas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, la propuesta cubana, ¿cómo le llamaban? De Buenavista Social Club. sí, sí, la música de, bueno, ahorita recuerdo el nombre, pues, de los hispanos, pues, pero Cat Stevens, de Elton John, conjuntos de Jethro Tull. No ha habido otro flautista que Jethro Tull. No. No ha habido un No. personaje así. O sea, yo Aqualón. y Back to School, por ejemplo, ¿no? No, Sí. ese era Alice Cooper. Alice Cooper, ese estaba pesado. Todo mi cuarto estaba tapizado hasta el techo de pósters de músicos. Los Rolling Stones, los Beatles. Sí, sí, fíjate que los Rolling Stones no tanto, ¿no? Uriah Heep, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando comenzaron con sintetizadores, música culta llevada a sintetizadores, siempre era un explorador yo de la música y llegué a tener una colección inmensa de acetatos, los regalé. Está bien, ahora dicen que es la moda, ¿no? Pero esa moda retro no va a durar mucho y pesan una enormidad, ¿no? Sí. Y así las cosas. Oye, libros, algún libro que te haya impactado, que puedas decir, recomiendo ampliamente a este autor, a este libro, Mira, de no he lo que sido nunca, sea, ¿no? De lo que sea. no he sido nunca un lector ávido de libros, pero en búsqueda de la excelencia, que, que es de este mismo autor, mira, de Tom Peters. Sí, Este fue el último libro de Tom Peters. ok. Se trata de talento, desarrolla tu talento. Y mucha bibliografía, mucho libro técnico es lo que he leído. Y en los años recientes, pero pues ya no es novedad, ya fue sin querer, aquí los tengo en la mano, ¿no? Yo ubiqué a este gurú australiano, millonario, Ok. ¿sí? Sabri Suby, y
y de todo lo que te hablan ahí en las redes, de que este es mi modelo, funnels, bla, 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 bla. No, hombre, lo compendia de una forma padrísima, y además su agencia de publicidad es King Kong y tiene clientes en todo el mundo, ¿no? Y sí, claro que hay gurús buenos, ¿verdad? Admiro a Gary Vee, que es un ruso, un inmigrante ruso en Estados Unidos, que fue de los primeros que supieron explotar las redes sociales. Millonario, compró el equipo de la NFL de los Jets de Nueva York. Sí, admiro en su parte de neurociencia a Jürgen Klarik. Bueno, obvio, y atrás en mi oficina, en mi despacho, que aquí mismo en mi casa, que era la agencia de publicidad. Bueno, cabe señalar que yo tuve una agencia de publicidad. Sí. Después de lo de microinformática y Negoplan, soy director de operaciones y mercadotecnia de una fábrica de computadoras Gama. Y ese es un tema importante porque no era una ensambladora. Gama imprimía sus propios circuitos impresos. No era una ensambladora. ¿Sí? Y de ahí pues ya creé una agencia de publicidad y después ahí nos vimos como con nuestras tiendas de cómputo y corre la historia. Claro, claro. Me preguntaba de libros. Fíjate que me agarraste como al copete, ¿no? A Peña Nieto, ¿no? Por supuesto que hay muchos más libros, pero ahorita de momento no. Claro. Es que iba a mencionar el obvio, ¿no? Y todos sus libros. A Kiyosaki. ¿Quién? A Robert Kiyosaki. Ok. Pobre rico, padre pobre, el flujo del cuadrante del dinero, que cambia la vida de las personas. Okay. Cambia tu enfoque completamente y tomar atención en el ingreso pasivo y más dinero, menos trabajo. Amén. Oye, Francisco, y en términos de personajes, ya sea históricos o de la actualidad o de tecnología o de la política, o sea, ¿qué personajes más admiras? Mira, desde antes yo había puesto mucha atención en un hombre, una persona que rompió esquemas, que le entregaron quebrado, totalmente quebrado, un país y que logró llevarlo a el momento en que el peso tuvo el mayor valor en el mundo. Hablamos de don Porfirio Díaz, la serie El vuelo del águila, que está a estar censurada, destruida y no la van a volver a pasar nunca más. Bueno, y quizás es lo único de la política, ¿ok? Y no porque fuera político, sino porque fue un verdadero transformador. Ok. Creó instituciones públicas, educación, salud, evitó que la Ciudad de México se inundara ahí en el Zócalo. Mucha infraestructura ferroviaria, todo eso. No. Bueno, esto de las series y luego ponerte a estudiar sobre las mismas, y eso ya es una afición que agarramos mi mujer y yo, la historia de Inglaterra, la historia de Europa, la historia, por supuesto, de los escandinavos, todo el proceso, Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo vamos atando todos los sucesos, lugares, y ese es nuestro hobby, y no ha habido serie que tenga que ver con vikingos, escandinavos, ¿verdad? En realidad son escandinavos todos ellos, Inglaterra, y luego su paso por Groenlandia, en fin, hasta América, y todo eso nos apasiona. Pero algo que más me apasiona y desde chamaco, y quizás porque mi abuelo era masón y mi abuela era Rosacruz, y esa hambre por el conocimiento, quizás de ahí,
y yo veía sus libros de las pirámides, etcétera, etcétera, de mi abuelo, ¿no? Pues el fenómeno OVNI, las revistas, ¿te acuerdas? La revista Duda, no hubo una que no leyera, y recibíamos en nuestra casa la suscripción americana de National Geographic y un aficionado a todo el proyecto Apolo. Y el día de ayer se presentó por segunda ocasión nuestro embajador para el mundo exterior. ¿Quién es? Jaime Maussan, en el Congreso de México, presentando por segunda ocasión pruebas irrefutables de los cuerpos encontrados no humanos, que ya y con un ejército de científicos ahí, estuvieron 4 horas, yo lo vi completito, donde se demuestra que inclusive son 3 especies, y una de ellas es una mutación híbrida, ADNs de chango mono, chango chimpancé, humano, y la desconocida, que es la que tienen la otra especie, que no existe ese ADN en ningún animal conocido ni ser humano. Señores, ellos siempre han estado aquí. No sé por qué no se habrán dado cuenta, ¿no? Oye, y del mundo de la tecnología, ¿algún personaje que te haya impactado? No, pues Steve Jobs, su película 1000 veces, su biografía, su mensaje que hizo en la Universidad de Cambridge, ¿fue? Su mensaje famoso a los graduados. Sí, no recuerdo, pero fue un mensaje muy sonado, ¿no? Y luego, precisamente en estos días y por la entrevista, y me puse a revisar lo de mi libro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si como a Steve Jobs de Negoplan me hubieran vuelto a llamar, ¿no? Así como a él lo llamaron de Apple. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Oye, y Bill Gates. Bill Gates también es extraordinario. Sus libros con visión de futuro muy adelantados. Ella hablaba de todo esto desde sus libros que hizo allá en 1900. Su libro donde dice 10 aspectos que debes de tener para ser exitoso, y el primero de ellos es para mí uno de los más importantes entre los 10 es contrata gente que sea más inteligente que tú, ¿no? Claro. Bill Gates, sí, hablando de tecnología, y pues la fortuna del Zuckerberg y todos los demás, ¿no? Elon Musk, ¿no te ha tocado leer la biografía de este señor? Él igual que yo, somos de otro planeta. No, ese amigo está tremendo. Exactamente. Sí, claro que sí, lo sigo. ¿Sabes quién me cae re bien? El de Virgin, Sir Richard Branson. Sí. ¡Wow! ¡Qué personaje! ¡Qué aspecto humano! ¡Qué creatividad! ¡Qué manera de mover así, sin preocupación, los dineros! Cientos de empresas. Mira, sí. a mí me encanta ver en Bloomberg TV, sobre los fines de semana, inclusive lo ponen en inglés, entrevistas que hacen a CEOs, ¿no? A dirigentes de grandes empresas del mundo, y eso es muy recomendable, no acostumbres verlas, esas entrevistas. Los sábados y los domingos los pasan en Bloomberg TV. Okay. Y pues ahí vemos a muchos de ellos, a Jeff Bezos, por ejemplo, me ha tocado verlo ahí, que también pues es una persona increíble. Por el lado de la inversión, y que también lo he estudiado, a Warren Buffett, ¿no? Porque he estado metido también en el mundo de la inversión por muchos años. Ahorita estoy yo participando en inversiones, he sido trader también. Después de que el negocio de la tienda Office Market me hizo que me alejara un poquito de algunas cosas. Yo estuve en el mundo del trading y así con la misma pasión y dedicación,
entrenándome y siguiendo a gurús y comprando cursos, pero es muy estresante, ¿no? Y pues actualmente lo hago, participo, pero tengo ya ubicado a traders muy eficientes y comprobados. Lo retomé hace 4 años y anteriormente hará 10 o 15 años. Y luego mi hijo también se involucró, entonces vamos bien. Y ahora sí, aplica eso de más dinero, menos trabajo, ¿eh? Cuadrante del dinero de Kiyosaki, abajo a tu derecha, inversionista, y que el mundo en los demás cuadrantes siga girando. Oye, Francisco, hay mucho joven que está incursionando en esto de la tecnología y pues todavía no tienen experiencia, etcétera. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes? ¿Qué les aconsejarías para que se desarrollen, que puedan desarrollar sus habilidades? Pues, ¿no? Híjole, mira, ya te había comentado, yo estuve 8 años en la Universidad Tecnológica, que es mi último trabajo, en la Universidad Tecnológica de Hermosillo, del sistema de universidades tecnológicas, que hay más de 125 en México. Yo fui director de las carreras de tecnologías de la información. Okay. Y me distinguí dentro del resto de directores que están enfocados básicamente a parte administrativa y como funcionarios, pues yo vengo, tú ya sabes de dónde, ¿no? De ser emprendedor, de romper paradigmas, etcétera, etcétera. Entonces yo acostumbraba a dar pláticas y conferencias buscando eso precisamente, orientar y motivar a los muchachos. El día de antier recibí un mensaje de uno que fue estudiante, dice, yo terminé la carrera, la ingeniería, gracias a la motivación que usted nos brindó y a los comentarios y en lo personal que me hizo, porque pues estaba yo en un momento muy difícil y se lo agradezco mucho, ¿no? En mi libro son 10 capítulos, el octavo se llama Regresando Valor a la Comunidad, y que fue lo que yo considero hice y muchas innovaciones ahí en la universidad para apoyar a estos muchachos. Ahora, todavía hasta antes de la pandemia, lo que se pagaba a un programador que supiera inglés y que estuviera ya experiencia era una fortuna. De hecho, mi cuñado sale ahí de la universidad también, de Tecnológica de Hermosillo, como programador años atrás, y pues estuvo contratado por una empresa norteamericana ganando más que un director general de una empresa grande. Sí, gracias al inglés, gracias a la metodología que aprendió en Nearsoft, etcétera, etcétera. Pero después de la pandemia comenzó a cambiar eso. Ya hay una sobreoferta, no es una sobreoferta de ingeniería en desarrollo de software, pero se están acomodando las piezas, pero siento que ya nos están dando esos sueldazos de antes. Ahora, Guadalajara, en lo que le consideran ahí el Silicon Valley, pues hay una cantidad de desarrollo de software que se está realizando enorme y pues también, ¿no? Tú sabes que conforme avanza una empresa y se van consolidando, pues dejan de pagar sueldos altos porque van encontrando sustitutos, ¿no? Claro. Sin embargo, el desarrollo de sistemas y con lo que el mundo está exigiendo a todas las empresas, es una transformación, una verdadera transformación en todos sus procesos. Ahora incluso para llevarlos hasta la inteligencia artificial, cosa que va a tardar muchos años todavía. Sí. Pero hay una necesidad enorme de reformular sistemas y modernizarlos. No sé si la balanza esté correcta entre oferta y demanda de ingenieros de software. Había antes de la pandemia. Hay mucho déficit. Había mucho déficit. Tú debes estar más enterado de eso. Sigue habiendo un gran déficit de personal capacitado, ¿no? Pero quién sabe cómo estén los sueldos, Marcos. ¿Sí? Podrá haber déficit, pero
pero de igual forma las herramientas para desarrollo y las metodologías han ido mejorando de manera tal de que ya no eres tan dependiente de una persona. No, y más cuando el chat GPT te puede desarrollar un código, ¿no? Malhechón todavía, pero oye, ¿quién te dice que en 6 meses no lo esté haciendo bien, verdad? Claro, claro. Eso es lo que me dice mi cuñado, ¿no? Pero la velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial es abrumador y pues hay que buscar para que sea de beneficio, ¿no? Sin duda. En todos estos años que has vivido el desarrollo y la evolución de la industria de la tecnología, ¿cuáles crees que han sido los avances más importantes para esta evolución? Digo, Internet es uno de ellos, en fin, no sé, pues, ¿no? Las redes en su momento, hay algo curioso en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Estamos con CPM, 8 bits, sistema operativo, y llegamos a ser muy productivos y eficientes manejando los controls, las teclas, Luego sale el MS2, igual seguimos siendo muy eficientes, sale el Windows y ¿sí? Ante esa propuesta tecnológica, todo se hace más lento porque el mouse ya no era tan rápido como el uso del teclado, pero más personas lo podían utilizar. Con el tiempo quizás lograste una misma eficiencia, bueno, sí lograste una misma eficiencia. Con tu celular, con los teclados numéricos físicos que había, eras muy rápido para chatear. Llegan los móviles de touch y a la torre todavía verás la cantidad de errores que cometemos al estar tecleando en el vidrio. Claro. ras. Ok, a la larga, ahora lo pueden usar eso más personas y para más cosas. Con la inteligencia artificial yo creo que no está pasando eso. Todo lo que se está brindando en imágenes, en investigación, en corrección de textos, en traducción, en bla, 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 eso es de una aplicación inmediata. Así es. Para la toma de decisiones, o sea, ahí no hay asegúnes. Por lo tanto, esto va a empujar de una manera muy fuerte. La parte administrativa tiene que actualizarse. Eso es lo que hablaba yo de la transformación verdadera de las empresas, porque tienen que añadir el componente de Internet de las cosas, el IoT, ¿sí? Porque muchas cosas que se capturan ahorita deberán ser introducidas en forma manual, y pues ya lo vemos, tiendas que tú entras, compras y ni siquiera te detienes en la caja, porque los sensores detectan qué producto te llevaste, y así mucha alimentación que se hace manual a los sistemas administrativos pasará a ser automatizada, ¿no? Los sistemas se tienen que cambiar, obviamente. Me tocó ver una tienda en Seattle, sin gente que te atendiera, ¿no? O sea, llegas y coges las cosas, las empacas y te vas. O sea, pagas automáticamente y todo eso, ¿no? Se supone que ya estás registrado y todo eso, ya tienen tu forma de pago, entonces la gente nada más agarra las cosas y se va, ¿no? Chin, dice, eso no se ve en el Acapulco de hoy. Tu pregunta era, ¿qué es lo que más me llama la atención ahorita del desarrollo tecnológico? Dime tú, a ver. Pues está la nube, está no, bueno, ya lo di por un hecho, sí es cierto. La migración de todos los sistemas a la nube forzosa. el nacimiento de los smartphones, que tuvo un impacto también, ha tenido un impacto muy fuerte. El desarrollo de Internet, de sus comienzos, cuando pues ahí andábamos navegando con Mosaic y con Netscape después, y luego con Explorer de Microsoft, en fin. Y lo que era el inicio, pues los hiperlinks, ¿no? Hipertextos. Exactamente. Antes de que hubiera gráficos e imágenes. Fíjate, lo di por un hecho eso.
Si yo lo doy por un hecho, imagínate qué pensarán ahora los millennials, ¿no? Que nacieron con eso. No, pues no tienen idea, no No tienen tienen, idea, no no tienen tienen, idea. no tienen idea de cómo fue todo eso, cómo fueron los primeros desarrollos de mensajería, pues que trabajaban con módems y cosas de esas, ¿no? Para poder hacer un diálogo, ¿no? Una conversación. De hecho, mira, Marco, quizás el Negoplan no murió ahí, porque en el 2000, ya como una división de mi agencia de publicidad, que nuestro cliente principal fue Lanix y que contratamos millonariamente en todo México por, ¿qué? No me acuerdo, muchísimos años que yo estuve ahí al frente de Lanix como su consultor y agencia de publicidad. Yo inicié otra casa de software y creamos una suite de desarrollo, una suite de mercadotecnia digital, el equivalente a un WordPress, el equivalente a un CRM, el equivalente a un Task Manager, ¿sí? Gigantesco y desarrollado malamente. Vuelvo a cometer el error de la selección del software con Delphi de Borland. Que al rato había que convertirlo a Microsoft para que, como el cliente principal era y lo fue los gobiernos, pues te pedían certificación de Microsoft. Claro. Pero fueron 5 años de desarrollo con hasta 3 ingenieros calificados, programadores, y creamos una suite enorme, Squiplan, que igual está mencionada y detallada ahí en el libro, y sí, llegó a utilizarse. Si le metí 5 millones de pesos, yo le habré recuperado 3. Ahí sí, los números no dieron, mi amigo. pero quedó terminada todo y muy, muy, muy poderosa. La Secretaría Zagarpa la usó en 2 administraciones y llegó a tener un premio nacional de tecnología por lo mismo, porque todo lo que las diferentes áreas de Zagarpa publicaban era a través de las páginas que se construían interactivas o dinámicas, más el seguimiento de los requerimientos, los tickets, la asignación, ¿sí? Todo eso, es más, la usaban en un 30% de su potencial, porque si lo hubieran usado al 100%, en los logs y en la medición de resultados, se hubiera notado que estos funcionarios no trabajaban como se les pagaba. No, eso no se podía hacer, ¿no? Oye, Francisco, y bueno, ya nos has platicado anécdotas y todo toda esta parte de tu evolución. ¿Hay algo de lo que de que si te regresaras en el tiempo y pudieras cambiar de algo que hiciste que después, quizá después dijiste, no, esto no, por aquí no es? Mira, cuando era era socio de microinformática interactiva con el proyecto Negoplan, yo no sé, malamente, el trabajo que hacían los distribuidores, el trabajo que les costaba vender computadoras, ese esfuerzo, yo decía eso es algo que yo no quisiera hacer, o sea, no me gustaba, ¿no? Y no, tú sabes qué fue lo que pasó. Terminé teniendo la tienda de computadoras más importante aquí de la región, pero no fue por gusto, fue porque mi cliente principal, computadoras Lanix, era tan re malo para pagar a sus proveedores, y yo era su agencia de publicidad, que si no hubiera yo dado la opción de que me pagaran con computadoras, pues mi flujo hubiera estado muy mal y financieramente, ¿no? Y a ellos les gustó seguirme pagando con computadoras y tuve que ponerme a vender computadoras. Claro. Eso es lo que no me hubiera gustado haber hecho, haber tenido que poner una tienda de cómputo, y me hubiera gustado haberme enfocado de lleno a la creatividad, la mercadotecnia y a la creación y apoyo a la creación de negocios, porque llegué a tener una amplia gama de empresas, clientes en diferentes industrias. Fui presidente de la Asociación Sonorense
de la publicidad. Me tocó estar allá y interactuar con Alasraqui, con los grandes publicistas de México en la Ciudad de México y en Cancún. A mí me fascinaba esas dinámicas de lluvias de ideas, la creación de conceptos, lo que ahora pues es mercadotecnia digital, pero la mercadotecnia digital no lo es todo. Claro. Sigue requiriendo un coach, una mercadotecnia integral y una parte de eso es la mercadotecnia digital, y ahora te lo quieren vender como si lo fuera todo, ¿no? Haz publicidad en redes. Eso, en eso es lo que a mí me hubiera gustado, porque lo vivía y lo disfrutaba muchísimo, y alejarme un tanto de la tecnología, porque ahí nunca estás completo, ¿no? Oye, y pues, bueno, es que era muy difícil aflojarle el codo a Benjamín, ¿no? Ah, bueno, tú ya mencionaste a nuestro amigo Benjamín Aguilar. Buen amigo. Claro. Un genio de los negocios. Un genio de los negocios, exactamente. Yo le tengo mucho respeto, ¿no? No sé si haya otra persona en México, o sean contadas con las manos, con dedos de las manos, que simultáneamente sacó 2 carreras en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey, la de contador y la de administración, simultáneamente. Y luego de repente lo veías platicando de chips y cosas de esas, y luego le entraba una llamada para ver cómo le sacaban el chamaco a un cerdo, una cerda ahí, porcicultores. Métele la mano y la chingada y cosas de esas, ¿no? Entonces cambiaba de giro con mucha facilidad, ¿no? Sí, y terminaron como acuacultores allá en Latinoamérica, aparte de que pues Gama se extendió y llegó a tener plantas en Chile, y no recuerdo si en algún otro país, ya no me tocó a mí eso. En Venezuela, creo. Venezuela, no el Venezuela que nos tocó. No, bueno, Lanix más bien fue lo que fueron. Sí. Y pues luego tuvieron un exitazo tremendo de computadoras Lanix, que ahí fue donde ya me comencé yo a separar, dejé de ser yo su proveedor, con Slim, ¿no? Con su alianza con Telmex y luego ya sus móviles. Yo llegué hasta el momento de ser quien estuvo ahí en la firma del contrato de patrocinio de Adrián Fernández de Fórmula 1 y comer con Adrián Fernández aquí a mi lado, cuando Adrián Fernández era el Checo de ahora, ¿no? Claro. Adrián no desarrolló lo que tremendamente ha logrado el Checo Pérez, ¿no? Increíble, y soy un aficionado de la Fórmula 1 por lo mismo, ¿no? Por ahí tengo mi fotografía con él, con Adrián Fernández. Fue todo un personaje. Sí. Muy bien, Francisco, pues no sé si quieras comentar algún aspecto adicional de tu carrera, de tu vida, de algo, no sé. Pues mira, yo te voy a hacer la pregunta a ti, porque en este libro de 10 capítulos, Una vida de 10 de 10, el 9º, el 8º fue Regresando Valor a la Comunidad, la universidad. El 9º es una cruzada que nunca termina, es el que estoy viviendo, pero estoy preparando desde hace tiempo el 10º, que se llama El Arte del Retiro. Okay. Ese me gustaría verlo. No, lo que pasa es que el 9º es muy complicado, porque sigues trayendo esa vibra, toda esa experiencia, y con muchas posibilidades de hacia dónde enfocar eso, inclusive oportunidades de trabajo que te brindan, y decir, no, pues no quiero volver a ser empleado, ¿verdad? Hacia dónde girarlo, y como te decía, cómo lograr más dinero con menos trabajo, con más vida. Y para que luego en tu retiro igual sigas siendo de alguna manera productivo y estar motivado, pero sobre todo, y nos regresamos a la pregunta que me hiciste, que estés saludable. ¿Qué es lo que comes, Marcos Maytorena? ¿Qué es lo que estás fumando en este momento, Marcos Maytorena? ¿Cómo quieres que sea tu vejez digna? O, ni lo menciono, ¿cómo quieres verte en 10 años, Marcos Maytorena?
con energía. Comencé a nadar. ¡Wow! Y anoche vi en Netflix la película de la nadadora americana que cruzó a nado de La Habana a Los Cayos, en Florida. Órale. Y comencé a nadar, nomás que te dejé nadar porque el agua está muy fría y ¡wow! ¡Qué bien me siento! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo después de pasar por una diabetes, cambié mucho mis hábitos de alimentación y de actividad, incluso hacer ejercicio y cosas de esas. Y sí, bueno, yo espero llegar al 8º piso, pues todavía en buenas condiciones Por favor de Dios. y en un momento dado, pues, he pensado también en el retiro, irme allá a Hermosillo y ir y venir, porque pues aquí también tengo familia, de aquí vive una hija, tengo 2 nietos aquí, allá en Hermosillo tengo otra hija con 3 nietos y bueno, pues me gustaría pasar más tiempo allá y sobre todo a partir de esta fecha que ya no hace tanto calor, hasta por allá abril, y luego venirme a México en los siguientes meses, ¿no? ¿Alguno de tus hijos va a continuar con tu empresa? Es probable, sí. Qué bueno, felicidades. Eso es un logro envidiable, es muy difícil. Sí, sí, sí. No, pues mi yerno y mi hija trabajan conmigo. Entonces, pues ellos son naturalmente quienes van a continuar con lo que estamos haciendo, ¿no? Y si quieren, y si no quieren, pues allá ellos, ¿no? No los voy a obligar. Allá ellos que se pongan a inventar el hilo negro de nuevo, ¿no? O a picar desde un principio. Algo que a los judíos y otras comunidades se debería aprender, ¿no? En familia y en equipo, ¿no? Crecer, ¿no? Y construir. Y no claro. Cada loco, cada chango en su mecate, ¿no? Como la cultura que no nos ayuda, Chihuahua. Sí, bueno, pues es que las empresas privadas en México, sobre todo las pequeñas empresas como la mía, pues no tenemos esos gobiernos corporativos, no tenemos ese tipo de cosas, o no tenemos un socio grandote que tengamos que estarle rindiendo cuentas o cosas así, pues son empresas, somos empresas que muchas no llegan al segundo año, pues, ¿no? Muchas no llegan al segundo año. Afortunadamente, nosotros vamos a cumplir 30 años el año entrante, en el 2024. Ya estamos preparando algunos festejos. Parte de esto es el libro, ¿no? Parte de esto es el libro, así que pues ahí vamos también. Y espero que siga bien la cosa, ¿no? Oye, Marco, esta industria es muy noble, pues, ¿no? Ok, es muy noble. Cuando me hiciste la pregunta, ¿qué le recomendarías a los muchachos? Si la respuesta tradicional es, pues que busquen y emprendan y hagan un negocio. Híjole, yo no estaría, qué difícil, qué comprometida respuesta, ¿sí? Es lanzarlos al abismo. Sabemos que la estadística no ha cambiado ni cambiará, y el 80% de las empresas que se crean van a tronar al cabo de ¿cuánto tiempo? De 2 años. 2 años. Y ese 20% van a tronar luego al cabo de otros 2 años, 4 años, y finalmente, ¿cuáles son las que tienen mayores probabilidades de continuar? Aquellas que son la continuación de algo, de una empresa o de un conocimiento ya consolidado que venga de los padres o que venga, ¿sí? O sea, qué difícil. Exactamente, muy difícil. Qué difícil. Y claro que el gobierno, por empleabilidad, pues quisiera que todo el mundo queme sus ahorros autoempleándose. Ay, mamita santa. No hablemos del gobierno.
¿Cuál gobierno? ¿Cuál gobierno? ¿Cuál No, gobierno? muy bien. Oye, Francisco, pues te agradezco mucho esta plática, muy, muy padre recordar todos estos tiempos. No sé si a ti te deja un gozo especial hablar sobre todo sobre toda esta etapa, ¿no? No se me nota. Es, y fíjate que es algo que con toda la gente que hemos entrevistado, les ha encantado poder revivir cosas, revivir esos tiempos, revivir personajes, amigos, competidores, revivir todo eso, cómo fueron evolucionando a pesar de todas las adversidades y les da realmente mucha alegría y han sido muy generosos con nosotros, por eso también te agradezco porque nos transmiten esa, pues esa vibra, ¿no? Todo ese conocimiento de cómo fue que empezaron las cosas, porque pues ya ves que pues las cosas no salen de la nada, ¿no? Sino que hay gente específica que en diferentes campos se estuvo desarrollando y tuvo visión y muchos de ellos continúan, otros no, pero pues hay ejemplos maravillosos, ¿no? Ni tampoco comenzaron con nosotros, Marco. Además. Y volverán a comenzar con los que siguen. Y es un bucle infinito. Sí, sí, sí. Así que muchas gracias, Francisco. Ok. Y fue un gustazo platicar contigo. Muy bien.